Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura y llevo casada con Javier 10 años, una década en la que creí que lo teníamos todo: estabilidad, cariño y un hogar compartido. Nos conocimos jóvenes, en la universidad, y desde entonces fuimos inseparables, creciendo juntos, superando crisis, construyendo sueños. Cada aniversario era especial, lleno de detalles y promesas que yo atesoraba como verdades sagradas. Nunca pensé que debajo de esa rutina se escondiera algo oscuro, algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Javier trabajaba en una empresa de construcción, salía temprano y volvía tarde, siempre con las manos sucias y el cuerpo cansado. Yo, en cambio, pasaba el día en una agencia de publicidad, rodeada de creatividad, deadlines y presentaciones. Nuestras rutinas eran opuestas, pero nos esforzábamos por encontrarnos en los momentos simples: una cena rápida, una película a medias, un domingo tranquilo. Aunque a veces sentía que vivíamos en mundos distintos, siempre pensé que nos unía algo más fuerte. Era esa fe ciega en el nosotros lo que me mantenía firme. A pesar de nuestras agendas caóticas, cada año coincidíamos en una cosa: las vacaciones eran sagradas. Siempre elegíamos juntos el destino, buscábamos hoteles con encanto, planeábamos actividades como si fuéramos recién casados. Esos días lejos de todo eran nuestra burbuja, donde volvíamos a conectar y recordábamos por qué nos habíamos elegido. Yo vivía para esos viajes, porque allí, sin prisas ni distracciones, Javier volvía a mirarme como antes. Por eso, cuando llegó ese año diferente, algo en mí empezó a tambalearse sin saberlo. Esa vez no pudimos cuadrar fechas, y aunque intentamos reorganizarlo todo, fue imposible. Él tenía una obra grande, y yo estaba atrapada en una campaña internacional. Él me dijo que no pasaba nada, que viajaríamos más adelante, pero yo ya me sentía agotada, emocionalmente drenada. Las discusiones por cosas pequeñas eran más frecuentes y mi cuerpo me pedía una pausa urgente. Fue entonces cuando se me ocurrió algo que nunca había hecho: tomarme unos días sola, sin Javier. Lo dije casi como una broma, pero en el fondo lo necesitaba de verdad. Llevaba meses durmiendo mal, comiendo a deshoras, resolviendo todo en casa y en el trabajo como si el mundo dependiera de mí. Javier no parecía notar mi agotamiento. Cuando le decía que no podía más, me abrazaba y decía que pasaría. Pero no pasaba, al contrario, cada día me sentía más invisible, como si solo sirviera para sostenerlo todo. Necesitaba silencio, tiempo para mí, y sobre todo, recordar quién era fuera del rol de esposa. Quería respirar sin sentir que debía estar bien para todos. Una tarde, después de salir del trabajo con los ojos cargados de lágrimas, lo decidí: haría un viaje sola, aunque fuera corto. No era una huida, era un grito interno que me pedía descanso, una tregua conmigo misma. Busqué un destino tranquilo, nada exótico ni complicado, solo un lugar donde nadie me conociera y pudiera leer, dormir, flotar en el agua. Fue la primera vez en 10 años que pensé primero en mí sin sentir culpa. Y esa pequeña decisión cambiaría mi vida para siempre, aunque yo aún no lo supiera. Cuando le dije a Javier que quería irme sola unos días, pensé que pondría alguna objeción, que me preguntaría si estaba bien o si algo pasaba. Pero no fue así. Sonrió, me acarició el cabello y dijo que me lo merecía, que lo entendía. Me abrazó con naturalidad y hasta me ayudó a buscar hoteles, como si no le afectara en absoluto. Su reacción me tranquilizó al principio, pero luego me dejó un eco raro en el pecho. Fue tan fácil para él soltarme, que empecé a preguntarme si de verdad le importaba. Reservé un pequeño balneario en la costa, rodeado de naturaleza, donde solo se oían pájaros y olas. Hacía años que no viajaba sola, y al principio sentí una mezcla de emoción y vértigo al hacer la maleta sin pensar en nadie más. Llevé libros, cremas, un vestido largo que nunca usaba, y un cuaderno nuevo para escribir. Me prometí que desconectaría del móvil, de los correos, del mundo. Pero en el fondo, algo me decía que este viaje no iba a ser solo de descanso. La noche antes de partir, recibí una llamada de mi madre que me dejó helada. Su voz sonaba diferente, como si ocultara algo,
como si estuviera a punto de decirme una verdad que le costaba. Me preguntó si Javier estaba en casa, y cuando le dije que sí, hizo una pausa larga, incómoda. Luego me dijo, sin darme tiempo a reaccionar, quiero que pongas una cámara en el salón antes de irte. Me quedé muda, con el corazón acelerado, sin saber si estaba bromeando o hablando en serio. Le pregunté por qué sentido tenía eso, si había visto algo extraño o si era una manía suya. Pero ella no quiso darme detalles, solo repitió con voz firme, hazlo, luego te explico, pero hazlo. Me costó procesarlo, porque jamás había visto a mi madre tan decidida y a la vez tan evasiva. Siempre fue directa, protectora, pero nunca alarmista, y eso me inquietó aún más. Esa noche dormí mal, dándole vueltas a su petición, preguntándome si debía hacerle caso o dejarlo pasar. A la mañana siguiente, mientras desayunaba frente al silencio de la casa, no podía quitarme esa frase de la cabeza. Me parecía absurdo, una locura, como si me pidieran espiar a alguien sin motivo. Javier dormía aún, y yo lo miraba desde la cocina pensando, ¿cómo podría desconfiar de él sin pruebas? Pero había algo en la mirada de mi madre, en su tono, que no me dejaba en paz. Así que empecé a pensar seriamente en hacer lo que nunca imaginé, grabar mi propia vida. Volví a llamar a mi madre, con la esperanza de que me dijera algo más concreto, una razón válida para esa petición absurda. Pero solo repitió lo mismo, con voz más suave esta vez, hazlo y no pienses más, después lo entenderás. No me daba argumentos, ni pruebas, ni detalles, y eso me hacía desconfiar aún más de todo. Aún así, había algo en su seguridad, en ese silencio lleno de advertencia, que me empujaba a obedecer. Colgué el teléfono sin decir nada más, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Durante horas pensé en si realmente debía hacerlo o no, porque me parecía una invasión, una falta de respeto hacia alguien en quien confiaba. Javier no me había dado motivos, nunca había actuado de forma sospechosa, y aún así no podía dejar de pensar en la cámara. Estaba dividida entre la culpa y la intuición, entre el amor que sentía y el miedo que empezaba a crecer. En el fondo, temía más tener razón que estar equivocada. Y eso fue lo que me hizo actuar sin pensarlo más. Salí de casa con la excusa de comprar protector solar y terminé en una tienda de tecnología preguntando por cámaras pequeñas, discretas, que se pudieran manejar desde el móvil. Me temblaban las manos mientras elegía una, como si estuviera haciendo algo prohibido, sucio, pero no podía echarme atrás. Pagué en efectivo, pedí que no me dieran bolsa con logo, y escondí el aparato en mi bolso como si llevara un arma. Nadie podía saber lo que estaba haciendo, especialmente Javier. Esa fue la primera vez que me sentí ajena a mi propia vida. Cuando llegué a casa, él estaba en la ducha, y aproveché ese instante para actuar sin titubeos. Moví unos libros en la estantería del salón y coloqué la cámara justo entre ellos, orientada hacia el sofá y la entrada. Comprobé desde el móvil que funcionaba, que grababa con claridad y que se conectaba sin fallos. Luego volví a poner todo en su lugar, como si nada hubiese pasado, con una frialdad que me asustó. En menos de 5 minutos, me convertí en espía de mi propia historia. Esa noche me comporté con normalidad, cenamos juntos, vimos una serie, reímos como si todo siguiera igual. Pero yo ya no era la misma, tenía un secreto dentro que me quemaba en el pecho y me hacía mirar cada gesto con sospecha. Javier me abrazó por detrás mientras lavaba los platos, y yo solo pensaba en la cámara encendida en silencio. No dije nada, no mostré nada, y me sentí extrañamente poderosa y rota al mismo tiempo. Como si supiera que algo estaba por romperse, pero aún no supiera cómo. Al día siguiente, me despedí de Javier con un beso rápido y una sonrisa fingida que me dolió más que cualquier verdad. Llevaba la maleta en una mano y el móvil en la otra, sabiendo que en ese pequeño dispositivo estaba la única conexión con lo que dejaba atrás. Subí al tren con el estómago revuelto, como si estuviera huyendo de algo que aún no había ocurrido. Me repetía que solo era un descanso, unas vacaciones merecidas, pero algo en mí no lo creía. Por primera vez, no me sentía libre, sino vigilante a distancia. Llegué al balneario con el sonido del mar recibiéndome y una brisa cálida que intentaba aliviar el nudo en mi pecho.
El lugar era precioso, silencioso, perfecto para desconectar, y aún así no lograba relajarme del todo. Me instalé en la habitación, me cambié de ropa y bajé al spa, donde el agua caliente me envolvía como un abrazo necesario. Cerré los ojos durante unos minutos, intentando borrar las dudas, la cámara, la voz de mi madre. Pero la tranquilidad era frágil, y mi mente no dejaba de regresar a casa. Aunque me había prometido no mirar nada, esa misma noche abrí la aplicación de la cámara y comprobé que todo estaba en orden. El salón vacío, las luces apagadas, solo el tic-tac del reloj sonando a través del silencio digital. Me sentí ridícula por espiar mi propia casa, como si buscara algo que no quería encontrar. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no podía dejar de mirar, de esperar, de temer. Era como si una parte de mí ya supiera que esa calma no iba a durar. Desayuné sola frente al mar, con un libro abierto que no lograba leer y una ansiedad que crecía sin nombre. Pensé en llamar a Javier, pero no lo hice, prefería observar sin interferir, como si eso me diera alguna ventaja. A media mañana, la duda me venció y marqué el número de mi madre, incapaz de seguir fingiendo que todo iba bien. Quería entender por qué me había pedido aquello, si tenía pruebas o solo una corazonada. Necesitaba saber si mi miedo tenía base o si estaba volviéndome loca. Su voz sonó seria, sin rodeos, como si ya esperara mi llamada desde hacía días. Me dijo que la vecina del quinto le había contado algo que no quiso creer al principio. Había visto a Javier 2 veces con una mujer rubia subiendo a su coche. No me dio detalles, no supo decir más, pero juró que la mujer no era una compañera de trabajo. No quería decirte nada sin estar segura, murmuró, pero algo en mí me decía que tenías que saberlo. Y entonces, el mundo comenzó a agrietarse bajo mis pies. Me quedé paralizada frente al móvil, con la respiración cortada y las manos heladas, como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado el pecho. No quería creerlo, no podía permitir que una simple frase de mi madre derrumbara 10 años de historia. Pero ya no era solo una intuición, era una sospecha con nombre, rostro y dirección. Miré el mar desde la ventana, y por primera vez no lo sentí hermoso, sino indiferente. La verdad estaba a punto de estallar y yo no sabía cómo protegerme de ella. Colgué sin despedirme, con el corazón galopando como si fuera a salirse del pecho, y abrí de inmediato la aplicación de la cámara en el móvil. Las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en ingresar la contraseña. Una parte de mí rogaba no ver nada, pero otra necesitaba la confirmación, como si doliera menos saber qué imaginar. La imagen en pantalla estaba en silencio, quieta, pero cada segundo de reproducción pesaba como una hora. Y entonces, vi algo que me heló la sangre. Al principio todo parecía normal, el salón vacío, la luz de la tarde entrando por la ventana, la calma de una casa dormida. Avancé el vídeo unos minutos y ahí estaba él, entrando por la puerta con una mujer rubia que no reconocí. Ella reía, caminaba con soltura, como si aquel no fuera su primer día allí. Mi estómago se encogió, la piel se me erizó, y sentí que estaba mirando una película ajena. Pero era mi casa, mis cosas, y mi marido con otra en el centro de todo. Javier se quitó la chaqueta con naturalidad, como lo hacía siempre, y ella lo siguió riendo, con una confianza que me desgarró. Se sentaron en el sofá, el mismo donde tantas veces nos habíamos abrazado, y hablaron durante unos minutos que me parecieron eternos. Aunque no podía escuchar, sus gestos decían todo: complicidad, ternura, una rutina que no nace en un día. La forma en que la miraba no era casual, no era aventura, era cercanía. Y yo solo podía mirar sin poder gritar. Entonces ella se levantó, fue a la cocina con toda la confianza del mundo y volvió con una botella de vino, mis copas, las de cristal que reservaba para ocasiones especiales. Las llenó con una sonrisa mientras Javier ponía música en el altavoz del salón, como si celebraran algo. Esa escena fue peor que cualquier beso, peor que cualquier mentira, era intimidad sin vergüenza, en el lugar que era mi refugio. Vi cómo brindaban y reían, pisoteando sin saberlo todo lo que yo había construido. Y fue ahí donde supe que algo dentro de mí había muerto. Entonces, sin previo aviso, se besaron, con calma, con una familiaridad que me desgarró el alma en silencio.
No fue un beso apresurado ni furtivo, fue lento, íntimo, como si fuera parte de su rutina, como si ella también viviera allí. Yo me tapé la boca para no gritar, como si Javier pudiera oírme desde la distancia. Nunca imaginé que ver algo así me doliera tanto, que pudiera sentir como mi corazón se rompía con tanta claridad. Y sin embargo, ahí estaba yo, destrozada frente a una pantalla. Después del beso, se levantaron y caminaron hacia el pasillo, tomados de la mano, y yo supe a dónde iban sin necesidad de verlo. Mi cuerpo entero se tensó cuando desaparecieron por la puerta del dormitorio, mi dormitorio, nuestro dormitorio. Sentí una mezcla de rabia, humillación y asco, como si me hubieran despojado de todo lo que era mío. No pude mirar más, apagué el móvil y me abracé las rodillas, temblando como una niña perdida. En ese momento, no solo se rompió mi matrimonio, también se rompió mi identidad. Nunca imaginé que el dolor físico pudiera mezclarse con el emocional de forma tan brutal, me ardía el pecho, me costaba respirar, me dolía el cuerpo entero. Cerraba los ojos y solo veía sus manos en su piel, sus labios donde antes estaban los míos. Lloré en silencio durante horas, sintiéndome invisible, humillada, usada y olvidada. Todo lo que había dado, todo lo que había perdonado, parecía ridículo frente a esa traición. Esa noche descubrí lo que era el verdadero desgarro, sin golpes, pero con heridas que no dejaban de sangrar. Lo peor no era la infidelidad en sí, sino que nunca, jamás, lo había imaginado capaz de algo así. Javier siempre fue atento, dulce, protector conmigo, incluso en los peores momentos de estrés. Nunca había dado señales, nunca una mentira, ni una contradicción, ni una ausencia sospechosa. Confiaba ciegamente, y por eso me dolía tanto, porque me lo había creído todo, sin poner una sola barrera. Esa ceguera fue mi condena, y ahora ya no podía confiar ni en mi propio juicio. No dormí nada esa noche, me pasé horas con los ojos abiertos, mirando el techo blanco de la habitación como si fuera una prisión. Sentía rabia, tristeza, miedo, y una soledad tan densa que me aplastaba el alma. Quería gritar, llamar a alguien, pedir que me sacaran de ese infierno, pero no tenía fuerzas ni para hablar. Solo repetía su nombre en la mente, como si eso lo hiciera volver al hombre que creía conocer. Pero el Javier que yo amaba ya no existía, y eso fue lo que más dolió. Las vacaciones dejaron de tener sentido en el instante en que vi esa imagen, todo lo que había planeado se volvió inútil. Caminaba por el balneario como un fantasma, fingiendo calma ante los demás, mientras por dentro me moría lentamente. La comida no me sabía a nada, el mar ya no me relajaba, y cada pareja feliz que veía era una puñalada. Solo quería volver a casa, gritar, romperlo todo, hacer que él sintiera al menos la mitad del dolor que me consumía. Pero aún no era el momento, tenía que esperar. Decidí que no volvería de inmediato, no como víctima, no entre lágrimas, sino con una estrategia clara. Tenía que pillarlos juntos, enfrentarlos cara a cara, mirarles a los ojos mientras destrozaba su mentira con pruebas. Esperé, revisando la cámara desde el móvil cada pocas horas, con el corazón al borde del colapso. Cada notificación me sacudía el alma, temiendo ver más, pero queriendo confirmar lo necesario. Era una cuenta atrás silenciosa, en la que ya no había marcha atrás. Pasé los siguientes días conectada a la cámara como si fuera mi respiración, mi única fuente de verdad. Observaba los movimientos del salón, cada sombra, cada luz encendida, cada sonido que pudiera delatar su regreso. No dormía, apenas comía, y vivía atrapada en una espera tensa que me tenía al borde del colapso. Cada vez que Javier me escribía un mensaje, lo respondía con frialdad, fingiendo normalidad. Pero por dentro, todo era guerra, silenciosa, solitaria, pero decidida. Y entonces, una tarde, volvió a aparecer en la imagen, con ella, riéndose otra vez como si el mundo no tuviera peso. Se sentaron en el sofá, se abrazaron, y ella incluso se quitó los zapatos como si estuviera en su propia casa. Él le acariciaba el cabello con ternura, y yo sentí que el corazón me explotaba de rabia. Era el momento, lo supe con una claridad feroz, tenía que volver, ya, y enfrentarlo sin aviso. No podía esperar ni un segundo más, la decisión estaba tomada.
Hice la maleta en menos de 5 minutos, con movimientos mecánicos, como si mi cuerpo supiera lo que tenía que hacer sin mi mente. Fui a la estación más cercana, compré el primer billete de tren a casa y apagué el móvil para no arrepentirme. Durante el trayecto, repetía lo que iba a decir, cómo iba a mirarles, cómo iba a destruir toda su farsa con una sola palabra. En mi bolso, llevaba las llaves de casa y la rabia suficiente para incendiar todo. Esta vez, no iba a temblar. Abrí la puerta con la llave muy despacio, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que me retumbaba en los oídos. No había ruido, solo el murmullo lejano de música en el salón y unas risas suaves que confirmaban todo. Di un paso tras otro como una sombra, avanzando con una mezcla de furia y vértigo que me nublaba la vista. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si mi propia casa me estuviera advirtiendo. Pero no me detuve, porque ya no tenía nada que perder. Ahí estaban, él sentado en el sofá, ella recostada en su pecho, como si fuera lo más natural del mundo. No me vieron al principio, pero en cuanto crucé el marco de la puerta, sus cuerpos se tensaron al mismo tiempo. La copa de vino que ella tenía en la mano tembló levemente, y Javier se puso de pie de golpe, pálido como un cadáver. Nos miramos durante unos segundos eternos, en los que nadie dijo nada, solo se escuchaba el zumbido de la música. Yo no lloré, no grité, solo esperé que hablara. Tuve que apretar los puños para no destrozar algo, porque todo dentro de mí pedía romper, gritar, empujar, huir. Pero me obligué a mantener la calma, a sostenerme de pie como si no me estuviera desmoronando por dentro. Mis ojos iban de uno a otro, buscando una señal, una explicación, una mínima muestra de vergüenza. Sentí que si abría la boca sin control, diría cosas de las que me arrepentiría para siempre. Así que respiré hondo, contuve las lágrimas y hablé con una voz que no reconocí como mía. Explícame qué es esto, dije sin alzar el tono, pero con una firmeza que heló el aire entre nosotros. Javier abrió la boca, pero no salía nada, solo sonidos rotos, como si no supiera qué mentira elegir primero. Ella se cruzó de brazos, todavía sentada, como si no tuviera prisa en ocultar nada. Yo no quería una disculpa, no quería una historia inventada, quería la verdad, toda, aunque me destrozara aún más. Porque merecía al menos eso, después de haberle dado 10 años de mi vida. Javier por fin balbuceó algo sobre trabajo, sobre que ella le estaba ayudando con unos planos y que solo habían venido a revisar documentos. Su voz temblaba, su mirada evitaba la mía, y cada palabra era más ridícula que la anterior. Quise reír de la absurda excusa, pero no me salió ni un sonido, porque en el fondo dolía más que enfurecía. Él no era capaz de asumir nada, ni siquiera con las pruebas delante de sus ojos. Y en ese momento supe que no solo me había sido infiel, también era un cobarde. Fue ella quien rompió el silencio, con una sonrisa arrogante que me hizo hervir la sangre y unas palabras que aún me retumban: no hace falta que te mienta, cariño, ya lo sabes todo. Hablaba con frialdad, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa, como si lo que hacían no fuera grave. Javier intentó callarla con la mirada, pero ella lo ignoró, disfrutando del espectáculo como si fuera un juego. Su seguridad me descolocó más que su presencia, no había culpa, ni miedo, ni respeto. Era la confirmación de que esa relación llevaba demasiado tiempo. Me miró directamente a los ojos y dijo con total calma que llevaban 7 meses juntos, que lo suyo no era un error, sino algo que pasó. Javier seguía sin articular palabra, como si estuviera ausente, como si ya no supiera dónde esconderse. Yo sentí que me arrancaban el corazón con las manos, pero me obligué a no llorar delante de ellos. Ella hablaba como si me hiciera un favor contándomelo, como si la transparencia le diera cierta dignidad. Pero lo único que conseguía era aplastar todo lo que yo creía verdadero. Entonces, sin pestañear, soltó lo último: y estoy embarazada, me enteré esta semana. El mundo se detuvo, y lo único que oí fue un pitido agudo en los oídos, como si mi cuerpo quisiera protegerme del impacto. Javier bajó la cabeza, sin negarlo, sin siquiera mirarme, y ese silencio fue la confirmación más cruel. Me tambaleé un segundo, como si mis piernas olvidaran cómo sostenerme,
pero me mantuve de pie por pura rabia. En ese instante, sentí que todo había terminado para siempre. No sentí celos, ni competencia, ni siquiera odio hacia ella. Lo que sentí fue una pérdida total, como si toda mi vida se hubiera desintegrado en cuestión de minutos. Todo lo que habíamos vivido, construido y soñado juntos se volvió mentira con una sola frase. Ya no era solo una traición, era un nuevo comienzo para él, sin mí. Y yo me quedaba con los restos, con la humillación, con el vacío insoportable de no ser suficiente. Quise gritar, pero no me salía ni una palabra. Me giré sin decir más, subí a la habitación y abrí el armario con furia, lanzando ropa a una bolsa sin pensar, sin elegir. Solo quería salir de allí, huir de ese aire contaminado de mentiras y de esa casa que ya no sentía mía. Javier me siguió, diciendo mi nombre, pidiéndome que habláramos, pero yo ya no podía escucharlo. Cerré la cremallera de la maleta como si cerrara un capítulo de mi vida que me asfixiaba. Y sin mirar atrás, bajé las escaleras dispuesta a desaparecer. Cerré la puerta de casa con una mezcla de furia y tristeza, sabiendo que al girar esa llave dejaba atrás no solo a Javier, sino a la mujer que había sido durante 10 años. No miré atrás, no porque no doliera, sino porque si lo hacía, tal vez no tendría fuerza para seguir andando. Me sentía vacía, pero al mismo tiempo, decidida a no volver a permitir que nadie pisoteara mi dignidad. Caminé hasta la estación de taxis como si flotara, con la mente en blanco y el pecho ardiendo. Era el fin de una etapa, y el inicio de otra que aún no entendía. Cuando llegué a casa de mi madre, no hizo falta que dijera una sola palabra. Ella me abrazó como si supiera todo, como si lo hubiera vivido conmigo. Me derrumbé en sus brazos, por fin, sin tener que fingir fortaleza, sin tener que sostener ninguna fachada. Lloré como una niña, como nunca antes, con un dolor tan profundo que me dolía hasta la piel. Ella no preguntó, no exigió explicaciones, solo me acariciaba el pelo como cuando era pequeña. En ese momento supe que había vuelto a un lugar seguro. Pasé los días siguientes encerrada en la habitación de mi infancia, sin fuerza para ducharme, sin ganas de comer, sin poder dormir más de 1 hora seguida. El mundo seguía fuera, pero yo había desaparecido de mí misma, atrapada en una espiral de tristeza y rabia. Apagaba el móvil, evitaba hablar, y me pasaba las horas mirando al techo, recordando cada gesto, cada palabra de Javier. Me dolía hasta respirar, como si todo mi cuerpo hubiera sido herido al mismo tiempo. No sabía cómo volver a empezar, ni si quería hacerlo. Mi madre estuvo todo el tiempo a mi lado, sin invadir, sin presionar, solo estando ahí con su té caliente, sus silencios sabios y su paciencia infinita. Nunca me juzgó por haber confiado, por haberlo amado tanto, por haberme roto de esa forma tan brutal. A veces me sentaba a su lado en el sofá y nos quedábamos en silencio durante horas, solo escuchando el reloj de la cocina. Ese tipo de compañía, sin palabras, fue lo único que no me hizo sentir sola del todo. Gracias a ella, poco a poco, empecé a respirar de nuevo. Con el paso de los días, comprendí que no podía dejar que ese dolor definiera el resto de mi vida, que tenía que levantarme, aunque fuera arrastrándome. Empecé a escribir en un cuaderno, con torpeza, tratando de vaciar el veneno que me llenaba por dentro. Recordé quién era antes de ser esposa, antes de ser traicionada, antes de quedarme reducida a cenizas. Y aunque dolía mirarme al espejo, empecé a verme de nuevo, poco a poco, entre lágrimas. Porque entendí que si no me salvaba yo, nadie más lo haría. Una mañana, sin pensarlo demasiado, abracé a mi madre con fuerza, con un nudo en la garganta y los ojos empañados. Le dije gracias por haberme salvado, por haber sospechado lo que yo no quería ver, por haberme sostenido cuando ya no podía más. Ella solo sonrió, con ese orgullo silencioso que solo una madre puede tener. No hizo falta decir más, ese abrazo fue la promesa de que iba a salir adelante. Y por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza dentro de mí. Quise agradecer también a la vecina que había visto lo que yo nunca imaginé, así que una tarde bajé a su piso y toqué la puerta. Me recibió con sorpresa, y cuando le conté quién era, bajó la mirada con algo de vergüenza. Le dije que no tenía por qué sentirse mal, que gracias a ella descubrí la verdad a tiempo.
Nos sentamos a tomar café, y por primera vez hablé de todo en voz alta, sin romperme. Fue liberador, porque al contar mi historia, empecé a recuperarla. Esa misma semana, llamé a un abogado y pedí el divorcio sin titubear, sin drama, sin escenas. No había nada que salvar, nada que reconstruir, porque lo que teníamos ya no existía. Fue un trámite frío, rápido, pero necesario, como arrancar una espina profunda de la piel. Javier intentó contactarme varias veces, pero no respondí, porque ya no había conversación posible. No merecía ni una palabra más, y yo ya no necesitaba su versión de los hechos. Volví a la agencia con el alma aún adolorida, pero con una energía distinta, como si cada campaña fuera una tabla de salvación. Me refugié en las ideas, en los plazos, en los proyectos, en todo lo que no tenía que ver con el amor. Mis compañeras me acogieron con cariño, aunque yo hablaba poco y sonreía aún menos. Pero el simple hecho de levantarme cada día y cumplir una rutina me hacía sentir viva. Estaba herida, sí, pero en movimiento. En las noches, cuando el silencio de la casa me pesaba, comencé a diseñar una pequeña tienda online de productos artesanales. Lo hice sin grandes planes, solo como distracción, para mantener la mente ocupada y las emociones a raya. Subía fotos, creaba textos, elegía colores, y por momentos sentía que todo eso era solo para mí. Sin darme cuenta, ese rincón virtual se convirtió en un espacio de creación y de vida. Y sin esperarlo, también en la puerta de algo mucho más grande. Para mi sorpresa, la tienda online comenzó a recibir pedidos más rápido de lo que imaginé, y los mensajes de clientes encantados me devolvían una alegría que creía perdida. Empecé a invertir más tiempo, a mejorar el diseño, a probar productos nuevos, y cada pequeño logro me hacía sentir capaz otra vez. No era solo un negocio, era mi renacer en forma de proyecto, algo que era solo mío. Dejé de mirar el pasado con rabia y empecé a enfocarme en lo que estaba construyendo. Por fin, algo empezaba a florecer desde mis propias manos. Tomé una decisión arriesgada pero necesaria. Renuncié a la agencia y me dediqué por completo a mi emprendimiento, con miedo pero con determinación. Ya no quería trabajar para sueños ajenos, quería apostar por los míos, aunque temblara por dentro. Hice cursos, contacté proveedores, creé redes sociales y me sumergí en el mundo del comercio digital con una pasión nueva. Cada día era una mezcla de vértigo y emoción, pero me sentía viva como hacía años no me sentía. Por primera vez, no dependía de nadie más que de mí misma. 3 meses después, abrí mi primera tienda física en un pequeño local del centro, con paredes blancas, plantas verdes y estanterías llenas de vida. Inaugurar ese espacio fue como abrir una nueva versión de mí al mundo, una que había renacido de las cenizas. Mi madre estaba allí, con lágrimas en los ojos, y yo no podía dejar de abrazarla mientras cortaba la cinta. Clientes, amigas y hasta desconocidos llegaron con flores y palabras de aliento. Ese día entendí que el dolor no me había destruido, me había reconstruido. Un día cualquiera, saliendo de la tienda, los vi, Javier, la rubia y un niño pequeño que apenas caminaba, cruzando la acera justo frente a mí. Me quedé congelada durante un segundo, sin saber si girar, seguir, desaparecer. Él me vio, bajó la mirada, y en sus ojos ya no había soberbia ni excusas, solo cansancio y derrota. Ella empujaba el carrito con gesto tenso, y el niño lloraba sin que ninguno hiciera mucho por calmarlo. Fue un instante corto, pero suficiente para ver que la historia que destruyó mi vida, no les dio paz a ellos tampoco. Dolió, claro que sí, porque la herida aún no estaba cerrada del todo, y verlo con ese hijo que pudo haber sido mío me apretó el pecho. Pero también entendí que ya no era la misma, que no lo necesitaba, que no quería su vida ni su miseria. Seguí caminando, con la cabeza en alto, respirando hondo, sin rencor, sin odio, solo con una extraña compasión por lo que perdió. Yo había tocado fondo, sí, pero me levanté, y eso me hacía más fuerte que nunca. No necesitaba venganza, yo ya estaba libre. Un año después, la vida me sorprendió con un nuevo comienzo. Conocí a Daniel en un curso de marketing en la universidad, y desde el primer día sentí que su presencia no invadía, sino acompañaba. Era un hombre tranquilo, generoso, sin pretensiones,
con una mirada limpia que no buscaba salvarme, solo caminar conmigo. Me enamoré sin prisa, sin necesidad de esconder cicatrices, y él las besó todas sin pedir que desaparecieran. Nos casamos en una ceremonia íntima, sencilla, con flores blancas y una promesa nueva: elegirnos en libertad. Mientras soñábamos con tener un hijo, supe que Javier había tocado fondo, solo, destruido por sus propias elecciones.